tiempo de mucho provecho, así que les voy a invitar a que abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio según Mateo, capítulo 9. Vamos a dar lectura nuevamente, hermanos, al versículo 1 hasta el 8, pero sin embargo hoy vamos a centrar el sermón en los versículos restantes, porque recordemos que nosotros ya vimos los primeros dos versículos de este texto y hoy día nos vamos a centrar del versículo 3 al versículo 8. Lo que sí les quiero anticipar, hermanos, de que en estos versículos hay muchas cosas. Por lo tanto, Dios en su gracia me dé sabiduría, hermanos, para poder ser lo más conciso posible y no extenderme tanto. Pero sin embargo es bastante difícil dejar algún punto afuera y al mismo tiempo igual veía bastante complejo el separarnos en otro sermón. Así que el Señor en su gracia me ayude a mí y los ayude a ustedes también, con la paciencia, ¿cierto?, para poder estar un tiempo en la palabra del Señor. Mateo capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 8, le daremos lectura a la palabra del Señor y dice de la siguiente manera. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Hermanos, creo que nosotros ya tenemos en nuestra mente un poco el escenario, el contexto de lo que ha venido pasando. Nosotros estamos, si bien estudiando esta serie de sermones expositivos del Evangelio según Mateo, pero al mismo tiempo estamos inmersos en una miniserie donde estamos viendo la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios, y nosotros hemos venido viendo la autoridad de Jesús inclusive antes del Sermón del Monte, donde claramente Él comienza su ministerio público y comienza a sanar todo tipo de enfermedad, empieza a echar fuera demonios. Por lo tanto, ya no es algo, hermanos, solamente puntual, no es algo específico, sino que es algo característico del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es evidenciado no solamente por palabras, sino también por milagros que nunca antes se habían visto. Por lo tanto, nosotros nos encontramos en muchos lugares de la Escritura en donde vamos a ver que la gente se maravilló, que la gente se asombró, que la gente glorificaba a Dios porque estaban viendo cosas que no estaban habituados a ver. Y quiero que nosotros de alguna manera, hermanos, podamos introducirnos en ese escenario. Si nosotros viéramos ese tipo de situaciones, viéramos ese tipo de escenas, hermanos, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería, hermanos, nuestra forma de proceder ante tal evidencia, ante tal magnitud de poder, ante tal magnitud de autoridad? Y creo, hermanos, que eso es algo muy importante en lo que vamos a ver hoy día. Porque nosotros podemos tener, hermanos, un conocimiento intelectual, podemos tener conocimiento de la palabra, pero sin embargo, hermanos, cuando nuestro conocimiento solamente es teórico y no va acompañado de fe, finalmente estamos viviendo una religiosidad. Y la religiosidad siempre, hermanos, deja fuera a Cristo. La religiosidad no abraza a Cristo. La religiosidad puede ver a Cristo, puede ver su poder, puede ver su autoridad, pero no lo abraza, sino que lo rechaza. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros podamos ver que la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, hermanos, es evidente, pero al mismo tiempo va a ser cuestionada. La autoridad de nuestro Señor Jesús va a ser cuestionada, y no por cualquier persona, sino que va a ser cuestionada por los principales líderes religiosos de aquel tiempo. Y hermanos, ellos van a hacer una grave acusación, a pesar que no es una acusación que sale de sus labios,
Hermanos, es una acusación que está en sus pensamientos, que está en su corazón, pero Jesús, como conoce sus pensamientos y conoce su corazón, Él va a dejar en evidencia esa acusación que ellos están haciendo. Y hermanos, la acusación que ellos harán en este pasaje es la acusación más grave que nosotros podemos encontrar, porque acusarán a Jesús nada más y nada menos de blasfemo. Pero sin embargo, nosotros a lo largo del sermón veremos de que hay diferentes tipos de acusaciones de blasfemia, pero Jesús será acusado del más alto nivel de blasfemia, que es la usurpación de la facultad exclusiva de Dios, que es perdonar pecados. Por lo tanto, hermanos, no estamos en presencia de cualquier acusación, sino que estamos en presencia de la más terrible de las acusaciones. Por lo tanto, el título del sermón de hoy es: ¿Jesús un blasfemo o Jesús el Dios encarnado? Tenemos solamente dos posibilidades. ¿Es Jesús un blasfemo o en realidad Jesús es el Dios encarnado y por lo tanto Él tiene completa autoridad de decirle tus pecados te son perdonados y al mismo tiempo de decirte levántate, toma tu cama y vete a tu casa? Amén, hermanos. Así que eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día y espero, hermanos, de que podamos seguir con atención todo, hermanos, lo que este relato que Mateo nos va a dar en realidad evidencia una y otra vez que Jesús es el Mesías. Él, hermanos, es el descendiente de Abraham. Él es el descendiente de David. Él es el que había prometido a través de la profecía de Isaías. Él es el que vino, hermanos, no por un encuentro natural de un hombre y una mujer. Él fue el que fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos míos, creo que Mateo está llevando a cabo uno de los propósitos más gloriosos de evidenciar con claridad absoluta a los judíos de que Jesús es el Mesías. Y vamos a leer, hermanos, una vez más el texto. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí estuvo centrado el sermón anterior, hermanos, donde nosotros pudimos ver algunos aspectos importantes de lo que está mencionando Mateo. Lo primero que nosotros vemos es que Jesús viene y llega a su ciudad, y hay una multitud, la gente se agolpa cada vez que sabían que Jesús estaba en un lugar, a excepción de Gadara, donde le dijeron que se fuera. Normalmente la gente se amontonaba, la multitud lo apretaba. Un escenario similar a lo que ocurrió con la mujer del flujo de sangre, cuando los discípulos llegan a decir: Señor, ¿cómo dices alguien me tocó si la multitud te aprieta? ¿Se recuerdan de ese escenario? Entonces, normalmente cuando sabían que Jesús llegaba a un lugar, había mucha gente. Y ese es el escenario cuando Jesús llega a la ciudad donde Él lleva a cabo principalmente su ministerio público. Y en ese momento le trajeron un paralítico. Y esto, hermanos, es muy importante, porque le traen un paralítico, porque el paralítico no puede venir solo. Eso deja en evidencia que la situación en la que este hombre se encontraba era de incapacidad, era de impotencia. Él no podía movilizarse por sus propios medios. Por lo tanto, llegar a Jesús era algo imposible para él. Alguien o más personas debían traerlo, porque al estar en una cama, una sola persona no podía traerlo. Debían ser 4. Uno de cada esquina lo traía. Y eso es lo que ocurre directamente. Estas 4 personas que dijimos que no sabemos si son amigos cercanos, si son familiares, pero sin embargo son personas que aman a este hombre, porque estuvieron dispuestos, hermanos, a traerlos, a esforzarse, a pesar de que vieron una dificultad. Y eso fue lo que enfatizamos nosotros en el sermón anterior, de que en realidad, hermanos, la principal labor de todos nosotros es llevar a los hombres a Cristo. No importando la dificultad, no importando las barreras, porque si pensamos que no vamos a tener dificultades para llevar a los hombres a Cristo, estamos completamente equivocados. Nunca será sencillo llevar a los hombres a Cristo. Siempre habrán dificultades. Siempre habrán barreras, pero cuando tenemos la convicción de que solo en Cristo los hombres reciben lo que necesitan, estaremos dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance,
Ahora nosotros, con el conocimiento de que lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo, para que los hombres reciban completa restauración en Cristo. Porque eso fue lo que nosotros mencionamos en adelante, cuando finalmente ellos traen al paralítico por su enfermedad. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesús primero hace? No lo sana. Lo que el Señor primero hace, le dice: tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo. Prácticamente le dice: tome aliento tu corazón. Porque normalmente el pecado, hermanos, a nosotros nos tiene absolutamente mal, desalentados, desmayados. Pero sin embargo, el Señor le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero. Y el sermón anterior, el título que tenía era la mayor necesidad de los hombres. ¿Y cuál es la mayor necesidad de los hombres? ¿La restauración física? No. Hermanos, esto no es casualidad. El orden que Mateo pone en estos versículos no es casualidad. La mayor necesidad de los hombres no es física, hermanos. La mayor necesidad de los hombres no es económica. La mayor necesidad de los hombres no es educacional ni social. La mayor necesidad de los hombres es su pecado, porque su pecado lo tiene distanciado con Dios, está separado con Dios y urgentemente necesita reconciliación. Y cuando nosotros vemos, hermanos, el versículo 3 comienza diciendo de la siguiente manera: entonces, eso quiere decir, debido a esto, en consecuencia de lo que se viene diciendo o de lo que viene ocurriendo anteriormente, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Entonces, hay una reacción, hermanos, y la reacción que Mateo está enfatizando no es la reacción de todas las personas, y tampoco es la reacción de todos los escribas, sino que dice que eran algunos. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos ver claramente que estos hombres que eran doctos en la ley estaban reaccionando a lo que Jesús estaba haciendo, a lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús va a reconocer una grave acusación, hermanos, y no es una acusación, como decíamos al principio, hecha con sus labios, sino que es una acusación que se genera en su corazón. Pero sin embargo, nosotros vemos a lo largo de la Escritura que antes que una cosa llegue a ser una acción, primero se origina en el pensamiento, primero se origina en el corazón. Por lo tanto, hermanos, no significa que el pecado de ellos sea un pecado menor, porque Jesús sabía claramente que a pesar de que ellos no lo decían con su boca, no lo estaban manifestando abiertamente, la actitud de su corazón, el pensamiento de su corazón era que ellos creían que Jesús era un blasfemo. Y eso es lo que nosotros vemos. Y esta acusación grave de blasfemia, la reacción de los escribas evidencia una cosa: que eran ciegos espirituales. Ellos no podían ver lo que Jesús acababa de hacer. Ellos no podían entender qué significaba que Jesús acababa de perdonar pecados, hermanos. Los israelitas del tiempo de Jesús esperaban el perdón de los pecados en la era mesiánica. Pero sin embargo, ellos no esperaban de que fuera el Mesías quien otorgaría el perdón. Ellos no esperaban que el Mesías fuera divino. Ellos esperaban que en la era mesiánica viniera el perdón, pero no esperaban de que efectivamente fuera el propio Mesías el que les otorgara el perdón que tanto ellos esperaban. Ese perdón que con tantas ansias esperaban cuando el sumo sacerdote entraba después de tanta preparación al lugar santísimo. Por lo tanto, hermanos míos, deja en evidencia su ceguera espiritual. Y hermanos, al acusar a Jesús de blasfemia, al mismo tiempo de manera implícita, están dejando en evidencia algo: que el perdón de pecados es una facultad exclusiva de Dios. Al acusarlo de blasfemia, no están dejando ninguna duda, hermanos, de que el perdón de pecados es una facultad exclusiva de Dios. Por lo tanto, lo que se está originando en sus corazones es el pensamiento de todo verdadero judío: el perdón le pertenece a Dios.
Y por lo tanto, hermanos míos, nosotros vemos en muchos lugares de las Escrituras donde los líderes religiosos acusaron una y otra vez a Jesús de blasfemo. Esta no es la única vez que vamos a encontrar en la Escritura en donde ellos lo acusaron de blasfemo, o donde incluso, hermanos, querían apiedrarlo porque entendían qué tipo de declaraciones Jesús estaba haciendo. Y las declaraciones, hermanos, que normalmente gatillaban en acusaciones de que él era un blasfemo es cuando él aseveró perdonar pecados y al mismo tiempo cuando él afirmó su divinidad. Hermanos, muchos dicen que Jesús nunca afirmó su divinidad, pero sin embargo nosotros podemos ver claramente en Juan capítulo 5, versículo 18, cuando él dice que él y el Padre uno son. Esa es una afirmación clara de divinidad y eso gatillaba en que lo acusaran de blasfemo y que quisieran matarlo por lo que él estaba afirmando. O él decía prácticamente de que Dios era su propio Padre. Juan 5:18 es donde él afirma que Dios es su propio Padre. Y Juan 10:30 al 33 es donde él declara esa unidad con su Padre, que son uno solo. O Juan capítulo 8, versículos 56 al 58, cuando dice que Abraham vio venir su día y se gozó porque lo vio. ¿Y qué fue la respuesta de los hombres de aquel tiempo? No tienes ni 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Y la respuesta de Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy, hermanos. Él, hermanos, se atribuyó el nombre divino de yo soy. Y eso no solamente una vez. Por lo tanto, las acusaciones de blasfemia en contra de Jesús, hermanos, normalmente estaban asociadas cuando él, hermanos, afirmó directamente que él tenía autoridad para perdonar pecados. O cuando él afirmó, hermanos, su divinidad delante de todos. Y a pesar, hermanos, de que los escribas conocían la ley, ellos estaban completamente ciegos ante la verdadera identidad de Jesús. Y en incredulidad, hermanos, acusaron a Jesús de blasfemia. Esto muestra, hermanos míos, claramente el peligro de la religión basada solo en el conocimiento sin una verdadera transformación interna. Ellos son el más claro ejemplo, hermanos, del peligro de una religión basada solamente en el conocimiento sin una transformación interna. Porque ellos acusaron a Jesús de blasfemo a pesar de lo que sus ojos estaban viendo, a pesar de las obras que él venía haciendo. Y en Marcos, hermanos, se nos agrega, en Marcos capítulo 2, que el mismo relato está del versículo 1 al versículo 12, se nos agrega en esa parte cuando dicen que él blasfema y están en su corazón porque solo Dios perdona pecados. Eso es lo que agrega Marcos y también Lucas. ¿Quién es el que perdona pecados? Solo Dios perdona pecados. Y eso nosotros lo podemos ver, hermanos, a lo largo de todas las Escrituras. Por ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La afirmación en este texto que el único que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado es Jehová. Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ese yo es el yo divino. Ese yo soy el único que puede borrar tus rebeliones. Soy el único que puede perdonar tu maldad. Daniel capítulo 9, versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Una vez más, Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Por lo tanto, hermanos, al acudir al Antiguo Testamento, no hay ningún rastro de duda que el único que perdona pecado, el único que borra nuestra maldad, el único que puede, hermanos, tener misericordia de nuestra iniquidad es Dios.
es el único. Y eso está grabado en la mente de todos los judíos, de que es una facultad divina, es una facultad del Creador, es una facultad del Hacedor. Y el que está ahí es un blasfemo. El que está ahí es reo de muerte. El que está ahí merece el peor de los castigos porque está tomando un lugar que no le corresponde. Y es ahí, hermanos, donde nosotros podemos ver que normalmente, hermanos, se han manifestado a lo largo de la historia 3, hermanos, tipos de blasfemias. Y es por eso que en este momento Jesús está siendo acusado de la más alta blasfemia de la que alguien puede ser acusado, hermanos. Y la blasfemia en la mente del judío es el crimen más atroz que puede existir. No hay un crimen más atroz en la mente de un judío que la blasfemia contra la persona de Dios. Y hermanos, primeramente, uno podía blasfemar contra Dios hablando mal de su ley. Y eso lo podemos ver nosotros en Hechos, capítulo 6. Hechos, hermanos, capítulo 6, versículo 13, cuando habla de Esteban. Hechos 6, 13, dice lo siguiente: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Por lo tanto, hermanos, el primer nivel de blasfemia era hablar, hermanos, en contra de la ley. Y también podemos ver la misma acusación contra Pablo en Hechos capítulo 21, versículo 27 y 28. Hechos 21. 27 y 28. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Por lo tanto, el primer nivel de blasfemia era hablar mal contra la ley de Dios, hermanos. Fueron acusados de blasfemos Esteban y Pablo porque según los judíos estaban hablando mal de la ley de Dios. Y una forma más grave de blasfemia era calumniar, hablar mal o maldecir directamente a Dios o tomar su nombre en vano, que está estipulado en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Es parte de uno de los mandamientos del Decálogo. O también directamente maldecir el nombre del Señor, como aparece un ejemplo en Levítico capítulo 24, versículo 10 al 16. Por lo tanto, hermanos, la blasfemia que nuestro Señor Jesús no calza en ninguno de estos dos ejemplos de blasfemia. Él no está hablando mal de la ley, Él no está profanando el nombre del Señor, Él no está maldiciendo el nombre del Señor, pero la forma máxima de blasfemia es asumir los derechos, las facultades, es usurpar el papel de Dios y actuar como si fuera Dios mismo. Y es precisamente, hermanos, este tipo de blasfemia al cual los escribas están acusando al Señor Jesucristo. Y no solamente en este episodio, sino en diferentes lugares de las Escrituras. Juan capítulo 5, versículo 18. Juan capítulo 5, versículo 18 dice lo siguiente: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando nosotros entendemos esto, podemos comprender la mente de los religiosos de aquel tiempo. Ellos sabían que Jesús estaba cometiendo la peor de las blasfemias. Si en realidad Él no es Dios, entonces es blasfemo. Por eso el título de este sermón es ¿Jesús un blasfemo o Jesús el Dios encarnado? Solamente hay dos posibilidades. Como un día dijo John MacArthur, lo escuchaba en uno de sus sermones: o él es un lunático o él habló la verdad. Él está loco o en realidad hay que seguirlo. O él habló solamente de fachateces o en realidad él es quien dijo ser. No hay otra posibilidad. En su corazón no puede albergar otra verdad más que las que acabamos de mencionar. O él está loco
o él habló en serio. O él es un blasfemo, o él es Dios en carne. No hay otra posibilidad. Y en ese momento, el corazón de aquellos religiosos de aquel tiempo lo estaban acusando del más alto nivel, hermanos, de blasfemia. El mismo mismo Juan, capítulo 8, versículo 58. Dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y mire la reacción de los hombres. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos se fue. ¿Cuál fue la reacción de los religiosos? Tomar piedras para matarlo, porque eso es lo que merece un blasfemo al nivel de Jesús. Eso es lo que merece a alguien que está usurpando el lugar de Dios y se está atribuyendo facultades que son exclusivas de la deidad. Por lo tanto, las afirmaciones de Jesús, como muchos dicen que Él nunca afirmó ser Dios, las afirmaciones que están en la Biblia eran muy claras para los judíos. Eran muy claras. Ellos no tenían ninguna duda que Jesús estaba usurpando el lugar de Dios en sus mentes. Lo que ellos no entendían, que Jesús no estaba usurpando nada. Lo que ellos no entendían de que Jesús es Emanuel, es Dios con nosotros. Lo que ellos no entendían de que el Mesías que había sido prometido no era un hombre común y corriente como ellos, sino que era el Verbo hecho carne. Era la palabra de Dios que estaba con Dios y que era Dios. Por quien todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y donde Juan llega a decir: en Él estaba la vida. Eso es lo que ellos no podían entender. Por lo tanto, hay un peligro latente en abrazar una religión con conocimiento externo, pero sin fe en la persona de Jesucristo. El conocimiento sin la obra interna del Espíritu Santo nos puede alejar de la persona de Cristo. Nos puede nublar y nos puede hacer permanecer en una ceguera completa. Inclusive, hermanos, a tal punto llega que en Mateo capítulo 26, versículos 64 y 65, el sumo sacerdote de ese tiempo lo acusa directamente de blasfemia cuando él dice que verá al Hijo del Hombre. Cuando él le dice específicamente lo que va a acontecer y da a comprender que él es el Mesías, él dice blasfemia y finalmente lo condena a muerte. Jesús es condenado a muerte, hermanos, por el sumo sacerdote, y nadie se opone a esto de los religiosos de aquel tiempo. Y aquellos religiosos como Nicodemo o como José de Arimatea, que ya estaban teniendo cierta cercanía, aún por temor a lo que podía pasarles, no se atrevían abiertamente a poder manifestar que ellos estaban creyendo en Jesús. Y en Mateo, como les mencionaba, capítulo 1, versículo 19 al versículo 23, se nos cuenta cómo, hermanos, el Señor Jesús no es el resultado de la unión de un hombre y una mujer, sino que es la obra del Espíritu Santo. Él es Jesús, porque ¿qué hará Él? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito porque Él vino. Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Y Él no solo es Jesús, Él es Emanuel. Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados, pero Él es Dios con nosotros, es Dios en carne humana. Por lo tanto, hermanos, queda en manifiesto efectivamente que ellos entendieron claramente lo que Jesús estaba diciendo. Y es por eso que ellos en su corazón acusan al Señor Jesús de ser un blasfemo, porque entendieron que eso es una facultad divina, hermanos. Pero el texto continúa. Y dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y Marcos agrega: solo Dios puede perdonar pecados. Versículo 4: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Hermanos, si la autoridad de Jesús de decir tus pecados te son perdonados, hermanos, es una evidencia clara de su autoridad completa, ¿cuánto más deben haber crujido las mentes de estos hombres cuando Jesús de manera certera les dice lo que ellos están pensando? Hermanos, logre ponerse en el lugar de ellos en este momento. Ellos solo están pensando:
Ni siquiera están murmurando, ni siquiera han dicho palabras. Y Jesús le dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Eso, hermanos, da una evidencia aún más de que el Señor Jesús es el que tiene poder para sanar, tiene poder para perdonar pecados y aún más, Él tiene la facultad divina de conocer lo que se engendra en el corazón de los hombres. Hermanos míos, es una tremenda evidencia que el Señor Jesús descubra lo que aún se engendra en el corazón, lo que aún no se evidencia, lo que aún no se ve. Pero sin embargo, la incredulidad, hermanos, es tan férrea. La incredulidad de todos los hombres, hermanos, es algo tan fuerte que a pesar de toda la evidencia, ellos no creen. Que a pesar de toda la evidencia, ellos permanecen duros. A pesar de toda la evidencia, ellos van a gritar a unas más tarde, crucifíquenle y entréguenos a Barrabás. Por lo tanto, la evidencia, hermanos, no es garantía de que las personas creerán. Es por eso que nosotros creemos con todo nuestro corazón, porque es lo que enseñan las Escrituras y es lo que evidencia nuestra propia vida, que estamos tan mal, hermanos, espiritualmente, que no podemos producir ningún bien espiritual que acompañe la salvación. Necesitamos urgentemente la obra interna del Espíritu Santo. Ningún corazón creerá a pesar de la evidencia, a menos que Dios rompa esa resistencia, a menos que Dios cambie la disposición del corazón. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús vio lo que estaba en sus corazones. ¿Y esto qué significa? No significa nada más, hermanos, que Él sabía de manera sobrenatural. No tenía ninguna duda de lo que estaba pasando por sus mentes. No tenía ninguna duda de lo que estaba pasando por sus corazones. Y Él sabía que lo que estaban pensando no era bueno, sino que era algo malo. Y esto no lo vemos solamente aquí tampoco, hermanos. Por lo tanto, no es una afirmación escasa. No es una afirmación que parece que se la lleva el viento. Son afirmaciones que vamos a encontrar a lo largo de los evangelios. Y vamos a conocer que el Señor Jesús, a pesar de que Él es verdaderamente hombre, a pesar de que Él tiene sed, Él tiene hambre, Él se cansa, Él duerme, pero al mismo tiempo Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él no dejó de ser Dios cuando Él vino a este mundo como el Mesías, porque Él conocía el corazón de ellos. Lucas, capítulo 6, Lucas, capítulo 6, versículo 8. Me gusta cuando suenan las hojas de la Biblia, hermanos. Lucas capítulo 6, versículo 8 dice: Mas Él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y levantándose se puso en pie. Él conocía los pensamientos de ellos. Lucas 9, 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, que es extraordinario, hermanos. ¿Quién es el único que conoce el corazón de los hombres? Yo, Jehová. Él es el único, pero sin embargo ahora vemos a Jesús, el que está siendo acusado de blasfemia, que Él conoce las intenciones de los corazones, Él conoce los pensamientos. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Marcos 12:15, hermanos. Quiero que veamos toda la evidencia necesaria, hermanos. Marcos 12:15. Dice lo siguiente: Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Entonces claramente el Señor percibe absolutamente todo, hermanos. Absolutamente todo. En este aspecto Jesús, hermanos, nos está dejando en evidencia que Él, hermanos, es Dios. Él conoce lo que pasa por nuestra mente.
Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y hermanos, Él no nos está dando un ejemplo de qué debemos hacer nosotros. Normalmente las Escrituras nos muestran que debemos seguir sus pasos, que Él nos dejó ejemplo, como se menciona en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, o en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. En esta ocasión no nos está diciendo cómo debemos hacer las cosas, o no nos está dando un ejemplo, porque solo Dios puede conocer el pensamiento y el corazón de los hombres. No es algo que sea parte de nuestras capacidades. En este momento Jesús está ejerciendo su poder divino, hermanos. Él está ejerciendo su poder divino, e inclusive nosotros podemos ver cómo su palabra también cumple el mismo propósito, cómo su palabra es autoritativa y puede discernir las intenciones del corazón. Hebreos 4:12, porque su palabra es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. Por lo tanto, vemos la misma cualidad que Cristo, que Dios, hermanos, también la vemos en su palabra. Y cuando nosotros vemos esto en toda la Escritura, vemos, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que es el Señor el que mira el corazón. ¿Quién es el que mira el corazón? Le dijo Dios a Samuel: no mire lo externo de los hombres, porque Jehová mira el corazón. Esa es una facultad solo de Dios, hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 39, cuando se menciona que Él conoce los corazones de todos los hombres. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, cuando Él dice que escudriña los corazones y entiende las intenciones de los pensamientos. O Jeremías 17:10, Ezequiel 11:5, hermanos. Tenemos mucha evidencia donde podemos ver con mucha claridad, hermanos, de que solamente es una facultad de Dios conocer el corazón, escudriñar el corazón, saber lo que pasa por nuestra mente, por el centro, hermanos, de nuestra vida, antes que nosotros hablemos, antes que nosotros lo hagamos. Es una facultad exclusiva de Dios. Ahora, hermanos míos, ¿cómo habrán reaccionado ellos en ese momento? ¿Qué habrá pasado por sus mentes? De que ellos ni siquiera abrieron sus bocas y Jesús sabía lo que estaba pasando por sus mentes y sus corazones, hermanos. Pero no solamente dice eso, sino que al mismo tiempo Él habló y dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? No solamente conocía lo que ellos estaban pensando, sino que sabía que estaban pensando mal en sus corazones. Hermanos, y la maldad del corazón de ellos no era un mal que solamente los atrapaba a ellos. El mal del corazón de ellos es el mal del corazón de todos los hombres. Ese corazón incrédulo, ese corazón que no podía ver quién era Jesús, ese corazón que pensaba mal acerca de las aseveraciones de Jesús, es la realidad de todos los hombres, porque todos los hombres están corrompidos por causa del pecado. Y es por eso que mencionaba, hermanos, que sin esa obra gloriosa del Espíritu Santo, ningún corazón puede cambiar su pensamiento respecto a la persona y la obra de Cristo, hermanos, por más evidencia que haya. Y eso usted tiene que tenerlo claro. Por eso, cuando presente el Evangelio a las personas, cuando usted quiera llevar a las personas a Cristo, como esos hombres lo hicieron con el paralítico, debe tener en cuenta que usted debe dar la evidencia bíblica, pero debe descansar en la obra del Espíritu Santo para aplicarla. Porque ni toda la evidencia, hermanos, puede destruir la gran barrera de la incredulidad de nuestro corazón duro. Solamente es una obra que Dios puede hacer de manera soberana. Y encontramos esa promesa cuando Jesús dice que el Espíritu Santo era necesario que viniera, porque Él convencería al mundo de pecado, convencería al mundo de justicia y convencería al mundo de juicio. Esa es una obra, hermanos, que solamente Dios puede hacer. Y Jesús le dice: ¿por qué razonan estas cosas en sus corazones? ¿Por qué piensan mal? Porque Él conoce perfectamente, hermanos, lo que ellos están pensando. Logra entender, Jesús conoce con precisión lo que usted piensa. Jesús conoce con precisión lo que pasa por mi interior. Usted puede estar con un rostro neutro y Dios sabe perfectamente lo que está pensando.
aunque ellos no abrieron su boca. El Señor conoció sus pensamientos. Por eso la Biblia una y otra vez, trata de necedad a aquellos que intentan engañar a Dios. Porque Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado, hermanos míos. Y Jesús no solo dejó al descubierto lo que estaban pensando, sino que al mismo tiempo dejó en evidencia la maldad que estaba detrás de ese pensamiento. Y todo eso se encontraba en su corazón. Y nosotros hemos estudiado, hermanos, que cuando habla del corazón no se refiere al órgano físico. Se está refiriendo, hermanos, a la parte interior del hombre, al centro de mando, hermanos, al centro de control, donde se originan los pensamientos, los sentimientos, las emociones, hermanos. Y le he hecho mucho énfasis a que usted se imagine lo que pasó en ese momento con ellos. Pero quiero hacerles una pregunta a ustedes, hermanos, a todos los que están presentes hoy. ¿Cada uno de ustedes ha hecho un chequeo en su corazón? ¿Qué pensamientos brotan, hermanos, de su corazón en cuanto a la persona y la obra de Jesús? ¿Será que los pensamientos de esos hombres son los pensamientos que brotan de alguno de nosotros en esta hora? ¿Cuáles son los pensamientos que brotan de su corazón? ¿Han creído que Jesús es Dios encarnado y que solo por medio de Él han recibido el perdón de todos sus pecados? ¿O están presentes en esta hora, al igual que sus hombres religiosos, aparentemente atentos e impresionados con Jesús, pero su corazón tiene malos pensamientos y no creen en Él? ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros? Es la misma actitud de ellos. Ellos estaban ahí, aparentaban estar atentos, aparentaban que les importaba lo que Jesús estaba haciendo, diciendo, pero sin embargo en sus corazones pensaban mal, en sus corazones había una acusación de blasfemia en contra de la palabra que Jesús estaba anunciando, en contra de la autoridad que Jesús estaba evidenciando en ese momento con ese hombre. Y el texto continúa, hermanos. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Una de las cosas que me impresiona, hermanos, es que Jesús normalmente enseña haciendo preguntas. Pero sin embargo, en este episodio en particular, Jesús añade un reproche, hermanos, en la pregunta que Él está haciendo. Y en este caso, hermano, coloca a estos líderes religiosos en un rincón sin escapatoria. Porque la pregunta que les está haciendo, ellos la entienden a la perfección. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. En la mente del judío, hermanos, la enfermedad está asociada al pecado. En la mente del judío, la enfermedad está completamente conectada, hermanos, al pecado. Y eso lo vemos nosotros en reiteradas ocasiones, y donde Jesús corrige de que efectivamente, hermanos, de manera universal podemos entender de que todas las consecuencias negativas en nuestra vida son por causa del pecado original que heredamos de nuestros padres, ¿cierto? Pero sin embargo, Él deja claro de que no toda enfermedad es el resultado de un pecado en específico. Pero sin embargo, en la mente del judío está muy conectado la enfermedad con el pecado, hermanos. Y aparentemente, hermanos, ellos ni siquiera, hermanos, tienen el tiempo de dar la respuesta correcta a esta pregunta tan obvia. Ellos no responden absolutamente nada, pero ellos saben que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Pero decir: levántate y anda, se requiere de que eso sea visible. Yo le puedo decir a alguien: tus pecados te son perdonados, pero eso no se evidencia porque es una realidad interior. Pero para decirle a alguien: levántate y anda, necesito el poder para que eso sea evidente. Porque si le digo: levántate y anda, y no se levanta, no podré decir: es que faltó fe, que es lo que normalmente escuchamos en este tiempo. Si en realidad Él tiene autoridad, si en realidad Él es quien dice ser, entonces las palabras que Él menciona se van a cumplir. El paralítico se va a levantar.
Por lo tanto, hermanos míos, es importante que nosotros entendamos esta relación que tienen los judíos entre el pecado y la enfermedad. De hecho, en el Salmo capítulo 103, versículo 3, vemos esa conexión. David dice que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Se da cuenta cómo la iniquidad está asociada a efectivamente las dolencias, a la enfermedad. Pero sin embargo, hermanos míos, nosotros vemos claramente en las Escrituras de que no toda enfermedad es el resultado de un pecado en específico. Hermanos, y Cristo, hermanos, va a evidenciar en este relato bíblico de Mateo de que Él no solamente, hermanos, es nuestro sanador, sino que Él es nuestro Salvador. Él va a evidenciar, hermanos, que efectivamente la necesidad más grande de los hombres no es una restauración física. Los hombres necesitan ser reconciliados con Dios. Necesitan ser reconciliados con Dios. Por lo tanto, la mayor necesidad para los hombres es que necesitan perdón. Necesitan restauración espiritual, hermanos, y Jesús evidencia que con la autoridad que Él declara el perdón de los pecados es evidenciada a través de la restauración del paralítico. Cuando el paralítico es levantado, hermanos, y escuche bien esto, Jesús no lo hace porque lo ve necesario, en el sentido de que Él necesita ser restaurado físicamente. Jesús sana al paralítico para evidenciar que su autoridad para perdonar pecados es real. Porque ellos necesitan ver que lo que Él está diciendo es verdad. Por lo tanto, la declaración de perdón de pecados va evidenciada de la restauración completa del paralítico. Y con la autoridad que Él perdona pecados, posteriormente Él va a decir: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Hermanos, solamente alguien que tiene completa convicción de que el milagro fue hecho es capaz de decir eso. Solamente alguien que está completamente convencido de que la obra fue hecha, hermanos, puede decir: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Si ese hombre es paralítico, ese hombre no llegó solo, hermanos. Ese hombre no tenía manera de llegar. ¿Cómo ahora Jesús le dice: levántate? Sería una tragedia, hermanos, que alguien le dijera a un paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa, si el paralítico sigue paralítico. Pero sin embargo, nosotros vamos a ver, hermanos, que efectivamente Jesús tiene completa autoridad, porque Él va a decir: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Él tiene completa autoridad para perdonar pecados, hermanos. Y al hacer la aseveración de Hijo de Hombre, ellos debieron comprender de alguna manera que Jesús está afirmando ser el Mesías, porque ese es un título que Daniel en el capítulo 7, versículo 13, le da, hermanos, en una profecía mesiánica del Hijo del Hombre. Pero como les decía en un principio, hermanos, la oposición del corazón, la incredulidad del corazón de los hombres se opone a pesar de toda la evidencia. A pesar de toda la argumentación, a pesar de todo lo que nuestros ojos puedan ver. Es tan férrea, hermanos, nuestra incredulidad. Es tan, hermanos, imponente nuestra incredulidad que si Dios no obra en el corazón, hermanos, ningún hombre podría creer. Por lo tanto, si el paralítico camina, el milagro habla de la autoridad del Hijo del Hombre, hermanos. Si el paralítico anda, entonces en realidad Jesús tiene la autoridad que Él dice tener. Si el paralítico anda, hermanos, esos hombres religiosos no sabrán qué hacer. Imagínense en esa escena. El hombre no pudo entrar solo, los amigos lo trajeron, tuvieron que entrar por la calera exterior, irrumpieron por el techo, pero sin embargo en un momento determinado alguien le dice: tus pecados te son perdonados, ten ánimo. Y ahora no solamente eso, Él le dice: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Hermanos, en lo que yo puedo pensar en manera resumida es que la mente de todas esas personas hizo un cortocircuito. No sabía lo que estaba pasando. Hermanos, al paralítico le fue más fácil irse que llegar. Él no pudo llegar solo, ahora podría caminar solo. Me imagino, hermanos, al paralítico caminando en medio de la multitud. Y la gente haciendo un lado para que el paralítico pase. Le costó entrar,
no le costó salir. Primero, porque tuvieron que traerlo, era paralítico. Y al mismo tiempo había una multitud. Ahora no le costó salir porque ya no era paralítico. Y al mismo tiempo lo más seguro es que la gente impresionada le hizo cabida para que él pasara, hermanos. Me imagino la situación como cuando Israel avanzó en seco por el Mar Rojo. Me imagino ese paralítico andando en medio de la multitud y la multitud impresionada por lo que sus ojos estaban viendo. El paralítico andaba. El que venía en su cama ahora llevaba él su cama. Ya sus amigos no tenían que llevarlo. Él podía caminar por sus propios medios. Pero eso solamente, hermanos, evidenciaba algo mucho mayor. Él no solo había recibido restauración física. Él había sido reconciliado con Dios. La pregunta es, hermanos, ¿a qué nosotros le damos mayor realce? ¿A los beneficios físicos, terrenales, temporales? ¿Cuáles son nuestras mayores preocupaciones en nuestra vida? Hermanos, en realidad el realce que Cristo le da a la restauración interna es el realce que nosotros le damos a nuestra vida. ¿O en realidad con nuestra boca profesamos que lo interior, que la reconciliación con Dios es lo más importante? Pero en la vida real, las cosas materiales y temporales tienen aún mayor impacto en nuestra vida. Ayer por la tarde, hermanos, andábamos en Concepción con mi esposa, mis hijos y mi padre también. Andábamos comprando las últimas cosas del colegio y de repente venimos saliendo, hermanos, de Concepción y escuchamos como una bomba así de, ¿cómo que se llaman? Como que eran truenos, hermanos. Y dijimos, ¿qué será? Pensamos que eran disparos en un principio, después pensamos que eran fuegos artificiales y cuando salimos al estacionamiento, ustedes ni se imaginan qué eran. La gran barra de Colo-Colo, porque hoy día juega en Talcahuano, hermanos, haciendo un tremendo espectáculo, oponiéndose, hermanos, a los carabineros. No sé cuántos llamados hicieron a que se salieran, andaban mujeres, andaban niños, todo tipo de personas involucradas ahí. No tenían miedo a los carabineros, no tenían miedo a que los mojaran, no tenían miedo a absolutamente nada, porque su pasión los llevaba a enfrentar todo tipo de dificultad. La pregunta es, hermanos, si hemos recibido lo más importante en nuestra vida, si hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados, ¿hay algo más importante que eso? ¿Hay algo que nos pueda privar de entregar nuestra vida por completo al Señor? ¿Hay algo que pueda, hermanos, impedir que nuestra vida se deban por completo a aquel que perdonó todos nuestros pecados? Es hermoso, hermanos, decir que es bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Es hermoso, hermanos, es verdad. Pero en la práctica es así. Es así. Hemos considerado nosotros de que este orden, hermanos, no es una casualidad, que la verdadera importancia es la restauración del alma. Es que seamos reconciliados con Dios porque estábamos apartados completamente de Él, hermanos. Si hay una cosa que se evidencia al momento que Jesús le dice que se levante, que tome su cama y se vaya, que hay una obediencia inmediata. Él le dice que se levante, el hombre se levanta. Que tome su cama, el hombre toma su cama. Y que se vaya a su casa y el hombre camina en medio de la multitud. Porque eso produce, hermanos, cuando el Señor obra en la vida de alguien. Cuando los pecados son perdonados, ese hombre entiende que la mayor bendición que recibió no fue la restauración de su cuerpo. Él no le dijo ten ánimo cuando lo sanó, Él le dijo ten ánimo cuando lo perdonó. Él le dijo aliéntate cuando le dio el perdón de sus pecados. Y a pesar, hermanos, y esto lo dijimos en el sermón anterior, a pesar que en la mente del judío claramente el perdonar pecados era mucho más sencillo que el levantar a un paralítico, porque levantar a un paralítico se necesitaba poder. Lo que ellos no entendían que en realidad para Jesús lo más difícil sería el decir, tus pecados te son perdonados. Porque para poder perdonar pecados, Él tendría que entregar su vida. Porque Él vendría a salvar a sus pueblos de sus pecados. Y Él no vendría a ser un libertador físico. Él no vendría a liberar una guerra. Él vendría a humillarse como el Cordero de Dios. Él vendría a dar su vida en la cruz del Calvario, hermanos. Por lo tanto, claramente, para la persona de Cristo, hermanos, lo que más fue difícil fue entregar su vida. Difícil en torno a lo que tuvo que soportar en un momento determinado. Y son cosas que de repente quizás no meditamos, pero hubo un momento en que el Señor Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Él no está hablando, hermanos, de los látigos.
No está hablando de la corona de espinas. No está hablando, hermanos, de que iba a morir en manos de los romanos. Esa copa significaba las copas de iras que se iban a vertir sobre él. Él iba a morir bajo la ira de Dios. Y él dijo, si es posible, quita de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Para él perdonar los pecados del paralítico, él debía dar su vida. Hermanos, suena como repetitivo, ¿cierto? Suena como el Señor Jesús murió por mí. El Señor Jesús derramó su sangre. Qué precioso, qué lindo, qué emotivo, hermanos. Para que nuestra vida pudiera ser reconciliada con Dios, Dios tuvo que encarnarse. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que hacer un viaje colosal de la eternidad al tiempo, nacer de una virgen, nacer bajo la ley, para que pudiera redimir a los que estaban bajo la ley, para que pudiera libertarnos de nuestra esclavitud, para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, para que pudiera decirnos, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Es esa la mayor bendición de su vida, hermanos? ¿Es el perdón de los pecados lo que le da el mayor gozo a su vida? ¿Es el perdón de los pecados, hermanos, lo que lo maravilla cada día? Cuando usted despierta por la mañana y dice, ¿cómo un pecador como yo puede despertar? ¿Cómo un pecador como yo puede abrir sus ojos? ¿Cómo un pecador como yo puede estar de pie todavía? ¿Cómo un pecador como yo puede disfrutar del amor de Dios? ¿Acaso medita en eso, hermanos? Una de las cosas que a mí me preocupa en mi propia vida es cuando por un momento no medito en esas cosas. De verdad que veo tanta miseria en mí. ¿Cómo no puedo meditar todo el tiempo, hermanos, en la gloriosa obra de Cristo para perdonarme y reconciliarme con Dios? Hermanos, por eso Charles Spurgeon decía que esta es la más fiel imagen del verdadero evangelio. El pecador completamente paralítico, lisiado, incapacitado, no puede moverse. Pero sin embargo Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad para darle el perdón que necesita y restaurarlo completamente. ¿Acaso esa no es la imagen vívida del evangelio? ¿Acaso no era nuestra condición, hermanos? Y eso no nos mueve a que nosotros honremos al Señor y nos maravillemos. Mire lo que dice el versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Cuál fue el resultado de las personas? Se maravillaron. Pregunta, hermanos, ¿usted todavía está maravillado? ¿Se maravilla al oír el evangelio? ¿Se maravilla al oír la grandeza del amor de Dios entregando a su Hijo para morir por culpa suya, por culpa mía? Recuerde que Jesús no se entregó por sus pecados, se entregó por los nuestros, hermanos. ¿Es un deleite aún eso? O como muchas personas a mí me han dicho, pero eso ya es repetitivo, necesitamos algo nuevo. Hermanos, el día que de este púlpito se predique algo nuevo, hermanos, en realidad no tiene sentido la iglesia. El día que no se predique que en realidad nuestra aceptación con Dios es porque Cristo dio su vida, es porque Cristo derramó su sangre, no tiene sentido de ser la iglesia. Lo que debe maravillar cada día al creyente es que Cristo se entregó por sus pecados. Esa es la maravilla, ese es el asombro más grande de los hombres y mujeres que han sido rescatados por gracia, no que han sido sanados. Hermanos, el paralítico necesitaba sanidad, sí, pero no era su necesidad mayor. Su necesidad mayor era el perdón de sus pecados. ¿Ha sido perdonado? ¿Ha sido perdonado? ¿O todavía no confía en la obra de Cristo? ¿Ha sido perdonado en verdad? ¿Y eso ha ocasionado aliento, asombro, maravilla en su corazón? ¿El evangelio sigue siendo ese corazón que bombea sangre a todo su ser? ¿Sigue siendo el evangelio eso? Porque lo que yo veo aquí es el evangelio en todo su esplendor. Un hombre viniendo por sanidad y yéndose perdonado de sus pecados. ¿Cuántos de ustedes llegaron por motivos equivocados a la iglesia? Llegaron porque necesitaban que Dios los sacara de un problema, que Dios los sanara de una enfermedad. ¿Cuántas personas vienen, Señor, si sanas a mi padre, yo te sirvo? ¿Cuántas personas vienen así? Señor, si tú existes en verdad, ¿cuántas personas han llegado así? Estos hombres trajeron a este paralítico para que fuera sanado. Y sí, fui sanado, pero fue perdonado. Experimentó la mayor de todas las bienaventuranzas. ¿Por qué anda triste, hermano? Es que estoy mal. La economía no anda tan bien. ¿Por qué anda triste, hermanos? No, es que la salud no anda tan... Y el gozo de la salvación, hermanos.
y el gozo de la salvación y el gozo del perdón y la dicha, la bienaventuranza de que los pecados han sido perdonados. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde están esos creyentes que andan, hermano, cómo están? Aporlemado, hermano. Las cosas no andan como quiero. ¿Y por qué tan alegre, hermano? Es que Cristo perdonó mis pecados. Y si muero hoy, aunque esté endeudado en esta vida, aunque quizás no tengo cómo satisfacer todas mis necesidades físicas, tengo una amplia entrada ante el trono de Dios. Puedo entrar con confianza ante Él. Hermanos, ese es el evangelio, sencillo pero profundo. Ese es el verdadero evangelio. No necesita algo más, hermanos. No necesita absolutamente nada más. Necesita comprender que el verdadero gozo y la verdadera satisfacción se encuentran solo y exclusivamente en Cristo, quien dio su vida por su iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias, Dios mío, por este tiempo que nos has permitido. Tiempo ante tu palabra, Señor, que es tan necesaria para nuestra alma. Cuánto bien nos hace, Dios mío, oír tu palabra, ser expuestos a tu evangelio. Cuántas veces perdemos de vista estas cosas. Cuántas veces seguimos caminando por inercia. Oh, Señor, líbranos de caminar por inercia. Haznos caminar, Señor, a la luz de tu verdad. Haznos caminar con la frente en alto, porque nuestros pecados han sido perdonados. Haznos alzar nuestra mirada hacia arriba, porque nuestra redención está cerca. Haznos caminar, Señor, con gozo y con alegría, porque nuestras vestiduras han sido lavadas y han sido lavadas con la sangre preciosa de Cristo. Oh Señor, es verdad que padecemos necesidades, aflicciones, Señor, quizás complicaciones económicas, enfermedades, Señor, distintas situaciones, pero que ninguna de esas cosas puedan eclipsar el gozo y la alegría que cada uno de nosotros experimenta por causa de la bendición mayor, el perdón de nuestros pecados. Éramos tus enemigos, estábamos destituidos, Señor. Si partíamos de esta vida, íbamos a ser, Dios mío, objetos de tu ira. Íbamos a perecer por toda una eternidad en el infierno. Pero sin embargo, Señor, tú nos amaste y perdonaste toda nuestra maldad. Y cada uno de nosotros sabe cuánta maldad nos perdonaste. Cada uno de nosotros es consciente cuánta perversidad nos perdonaste, nos perdonas y nos seguirás perdonando. Porque aún ahora, Señor, debemos reconocer que hay maldad en nuestro corazón. Aún ahora reconocemos que el pecado es una realidad en nuestra vida. Pero tú nos has dicho, tengan ánimo, porque sus pecados han sido perdonados, porque el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, porque el Hijo de Dios puede perdonar pecados, aunque la facultad es exclusiva de Dios. El Hijo del Hombre también es Dios y Él perdona pecados. Y en todo el Nuevo Testamento vemos cómo el perdón de los pecados es recibido solo por medio de Cristo, solo por medio de su nombre, solo por medio de su obra, solo por medio de su sangre. Por eso, Dios mío, te damos gracias, porque solo en Cristo hemos recibido perdón, porque donde hay remisión de pecados, ya no hay más memoria de ellos. Gracias, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén y amén.